Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá, contra viento y marea, nunca mejor dicho, ¿no? Hoy estamos dando inicio a la tercera mesa redonda de nuestro árbol de las palabras de este año. Esta es una instancia de conversación que se diferencia de los aperitivos de cine, porque vamos a explorar y conversar temas con nuestros invitados que más o menos nos van a llevar a reflexiones colectivas, ¿no? Esta mesa redonda la hemos titulado Contra el algoritmo, cultivar arte en tierra de datos. Y básicamente es una reflexión que hemos hecho con el equipo, con el público durante este tiempo, porque hay una culpable, que es la imagen que está aquí a mi derecha, la imagen del cartel de este año, que ha sido creada con inteligencia artificial. Esa imagen nos ha representado durante el recorrido del festival, durante los meses previos y bueno, también hasta ahora. Y es una imagen creada por la artista de origen nigeriano Minea Tairu. Ella, a través de la técnica del text-to-image, combina elementos del blaxploitation y también de la cultura antipatriarcal para generar o reinventar una imagen de la clásica Virgen y su hijo. Nosotros la hemos llamado la Black Madonna. La imagen no tenía título, pero para nosotros es eso, es una inspiración en esta idea de resignificar iconos culturales que generalmente, muy generalmente, están asociados a la cultura occidental. Y parece que esa realidad en la que estamos ahora, rodeados de imágenes hechos por inteligencia artificial, también por lo que significa vivir en este mundo de redes sociales tan acelerado, es el nuevo presente, ¿no? Es un presente que se ha hecho para sí con la idea que teníamos de un futuro más lejano. Y eso es lo que nos lleva a debatir hoy, a pensar también desde las distintas disciplinas de nuestros invitados cómo se van adaptando desde el arte, de la creación, de la curaduría a esta nueva realidad. Por supuesto, nosotros pensamos que hay un acto de resistencia en la creación humana y también una forma en la que podemos dar sentido a estos tiempos de incertidumbre donde a veces no entendemos lo rápido que van cambiando las comunicaciones y también, ¿por qué no?, el arte y el cine. Entonces, para este debate tengo el placer de estar acompañado de nuestros jurados de la sección hipermetropía de largometrajes. Los voy a presentar a continuación. Comienzo con Jessica Bachir, que está en el centro de la mesa. Ella es cineasta mexicano-etíope, cuya ópera prima Faya Dayi debutó en Sundance y recibió múltiples elogios en festivales internacionales. Entre sus premios figuran el Truer Than Fiction Award, el Gran Premio del Jurado de Vision Dugal, el Premio del Jurado en Full Frame Film Festival y también cuenta con una preselección a los Oscars. Jessica ha sido becaria en Guggenheim en 2024 y ha contado con el respaldo del Instituto Sundance, el Doha Film Institute, la Fundación Jerome y el New York SCA. El 2022, Faya Dayi fue elegida el mejor largometraje de ficción en la 19 edición del Festival de Cine Africano. Muchas gracias, Jessica, por estar aquí. A mi derecha está Elvira Yangane Ose. Es la primera directora y primera mujer negra al frente del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Ha dirigido el Showroom en Londres y fue conservadora senior en el Creative Time en New York. Forma parte del consejo del Tate Modern y del Truth Council en la Fundación Prada, y entre sus comisariados destacan proyectos como el de Nastio Mosquito y de Beth Yesar. Ha liderado la Bienal de Lubumbashi y la Bienal de Gotemburgo, y fue conservadora en la Tate Modern desde el 2011 hasta el 2014. Su trabajo multidisciplinar recupera narrativas no occidentales y articula el arte como experiencia colectiva en el espacio público. Y al final tenemos a nuestro invitado Ahmed Choki, nuestro jurado, crítico de cine egipcio,
y programador. Él es presidente de la Federación Internacional de Críticos de Cine y dirige el Gouna Funding, el programa de industria del Festival del Gouna. Es autor de 8 libros sobre cine egipcio, publica semanalmente en medios especializados y preside también la Asociación Egipcia de Críticos. Ha sido director artístico y programador de festivales del Cairo, el Malmo, Asuán, Trípoli y Bombay, y miembro del jurado de Locarno, Shanghái, Eurasia, Transilvania, Macao, Luxemburgo, Orán y Taipei. Chucky presidió el jurado FIPRESI en Cannes 2022, en la Berlinale del 2025 y hace pocos días también, recién llegado, en la pasada edición de Cannes como jurado. Para hacer una estructura de la conversación me gustaría partir con preguntas generales y luego ir a temas más específicos para tocar el ámbito profesional de cada uno de nuestros invitados. Y lo primero que me gustaría saber es, tomando como punto de partida nuestro cartel, ¿no? Si sienten que sus campos de trabajo se están transformando a un ritmo muy acelerado en relación justamente con las nuevas tecnologías. I think yes. The answer is yes, because on both levels, I mean, directly by using artificial intelligence and doing some synopsis, blurbs. Even people now try to convince us that you can write a film review using AI, collecting data from the internet and crafting it into one opinion piece. But I think the main question regarding the new technology application to the work of a film critic is mainly the question of, will our job still relevant? Will people still need to have some personalized opinion coming from someone who calls himself or herself a film critic, or we can just be replaced by alternative sources, including the AI ones? Pues sí, creo que la respuesta es que sí, en los dos niveles. Ahora mismo hay gente que ya comienza a plantear, por ejemplo, sinopsis de películas con el uso de inteligencia artificial. Hay gente convencida hoy en día de que la inteligencia artificial es o será capaz de crear películas enteras basándose en un análisis y una recopilación de datos de los gustos de la gente. Entonces, la cuestión principal aquí es si esta tecnología derivará en que nuestro trabajo deje de ser relevante. Si seguiremos necesitando que un ser humano aporte su opinión personal, o si podemos automatizar todas estas labores en tecnologías y recursos externos. I think we are in the FIPRESI, in the International Federation of Film Critics, we are discussing non-stop how the new technology is affecting our work. And each year we have the General Assembly meeting, in which all the countries comes with the trends and the questions that are relevant to their daily practice in their countries. And maybe the AI application to film criticism will be one of the most important things to discuss next meeting that will happen in September in Budapest. Ahora mismo nosotros tenemos una federación que se encarga, entre otras cosas, de discutir los efectos y las aplicaciones de las nuevas tecnologías en nuestra industria. Y dentro de poco va a haber una asamblea general en la que van a participar muchos países. Una de las cuestiones principales que vamos a tener que discutir allí es el impacto de la inteligencia artificial en nuestra industria. Todo esto ocurrirá, como digo, en la próxima asamblea, que tendrá lugar en septiembre en Budapest. Bueno, thank you. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el contexto.
Creo que como historiadora del arte o de la cultura visual, que me gusta más desde que estuve en Goldsmith, y entendí lo importante que era no solamente el estudio formal o histórico de ciertas imágenes, sino también su capacidad, ¿no? de ¿cómo se dice? Intertwine, ¿no? De mezclarse, de permearse a través de otras disciplinas, y la cultura visual te permite eso. Voy a empezar por hacer una especie de crítica visual al cartel. No lo veo muy bien desde aquí, pero ni sabía que tenía que ver con una realidad artificial, ni tampoco sabía que el intento de ese cartel era generar una Black Madonna o repensar el arquetipo de mujer, ¿no? de virgen con niño, ¿no? Que creo que el problema que tenemos muchas veces, y en ese sentido hablo de la aceleración, por supuesto, que comentabais antes, pero también de un ejercicio de simultaneidad al que estamos expuestos en este momento, ¿no? Es decir, si el mundo virtual fuese tan increíble, ninguno de nosotros estaría aquí. Estaríamos todos en casa, acostados, viendo las pelis online, comentando este momento online. Hay una necesidad del encontrarse que me parece absolutamente necesaria y en la que intervienen otros sentidos además del ocularcentrismo, ¿no? Es decir, no solamente esa imagen. No sé cuánto tengo que hablar para que tú lo traduzcas, Ahmed. No sé cómo va eso. Tú me dices. Traduzco solo la pregunta en sí, pero si quieres se lo traduzco. No, yo porque si queremos trabajar nosotros en conversación. Es que pensaba que le estarías como chucheando. Claro, me parece, no, I think it's important that you hear what I'm saying. So I feel like he had to try. Adelante. Bueno, entonces decía que creo que hay una cuestión que llama a Shimon Bashar en un texto que publicó recientemente, que estoy muy contenta de distribuirlo si queréis, que se llama The End of the Encore, ¿no? O The Encore, ¿no? Él intenta, después de, pues, yo sé, Fukuyama, del final de la historia, hay muchos relatos sobre el final, ¿no? Lo que nos pasa ahora es que vivimos en realidades y tiempos simultáneos, ¿no? Todavía no podemos vivir en espacios simultáneos, bueno, no se sabe, nunca se sabe, está por llegar, pero esa realidad a la que nos enfrentamos tiene eso. Muchas veces, y yo creo que alguien me decía también, uno que se había dedicado a la física cuántica y estaba muy interesado en qué suponía la inteligencia artificial, me hablaba que la inteligencia artificial era una inteligencia, pero que no podía nunca llegar a ser una conciencia, porque la máquina no es consciente, no es un ser consciente, ni siquiera de su propia inteligencia. Yo no tengo todo el vocabulario que quedaría para explicar esto, y eso yo creo que es tema de otro proyecto, ¿no? Y de otra sesión, pero sí que me parece un gesto importante para entender que en la realidad existe, ¿no? También yo lo diría en el caso de los artistas, una idea o en el caso de un programador que quiere reflejar algo en un cartel, un imaginario, y luego está la materialización de ese imaginario, ¿no? Y en ese sentido creo que si la idea era generar un imaginario que transgrediese la idea de virgen con niño y la noción de la Black Madonna, la apuesta que hacéis por el cartel es errada. Yo veo una mujer joven, fancy, fantástica, que podría ser cualquiera de nosotros viviendo tanto en algunas de las películas que observamos en el festival como aquí mismo, en Tarifa o en Barcelona, Moscú, en Nueva York, con su hijo. No veo, o sea, creo que todo lo demás es añadir un imaginario que está más en la mente de los que pensaban que podían desarrollar esa pieza y no necesariamente en lo que la obra refleja. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero alertar también de los peligros de la homogenización en los que podríamos caer si no atendemos a esa conciencia de los gestos artísticos y humanos que se esconden detrás de los vocabularios, de los imaginarios con los que nuestros artistas, con los que nuestros cineastas y con los que nuestros programadores trabajan. El problema del mundo de la AI yo creo que es el que le hacemos demasiado caso a los aspectos metodológicos que constituye y las ventajas que tienen antes de haberlos experimentado, antes de haberlos puesto a prueba, antes de haber descartado aspectos que todavía no han entrado en su evolución, o incluso no nos permitimos, yo creo, especular sobre eso. Eso no quiere decir que yo esté en contra, nada más y menos que a favor de todas las innovaciones del mundo, pero sí que sería muy cauta a eliminar otras experiencias vitales
que algunos ahora llaman old school, pero que en el fondo para nosotros son la vida, por eso estamos aquí reunidas, ¿no? Entonces me parece que es necesario abordar que no hay una cuestión tanto de aceleración, sino de atención a un medio que está, o a un lenguaje que está capturando, digamos, ¿no? la atención tanto de las personas, de las comunidades, como de los que generan, ¿no? Los prescriptores de la cultura, que generan el ejercicio de a dónde tenemos que poner la mirada, de dónde está el énfasis de lo que hacemos. Y para mí el resto de cosas que existen en el mundo, que son simultáneas también a esas otras realidades y a esas otras inteligencias, incluida la artificial, son también críticas y son también necesarias. Por lo tanto, yo abordaría, ¿no? A esa necesidad del encore, a esa necesidad de ese colapso de tiempos simultáneos y de narrativas que quizás no nos permiten descifrar el mundo de la manera en que durante la realidad moderna se había descifrado, pero que sí nos permiten una cosa fundamental, que es la de sentir el mundo en esa heterogeneidad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante reconocer que cualquier experiencia que nos permita ir más allá de una sensualidad que se limite a nuestro físico, a nuestra sensorialidad explorada hasta ahora, es decir, cualquier experiencia que nos permita, quizás yéndonos, ¿no?, a momentos ancestrales, una espiritualidad, una liminalidad, una sensualidad más allá de nuestros propios cuerpos, de nuestros propios deseos, será, yo creo que bienvenida. ¿Sí se oye? Sí, se oye. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy encantada de estar por fin en el FCAT. Mi película participó hace unos años y no pude venir, pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que cuando me invitaron a estar en este foro de AI, yo dije, ¿pero por qué? O sea, yo no tengo nada que ver. Pero bueno, aquí estamos. Y me gustaría pensar un poco acerca de la inteligencia artificial a partir del cine africano, ¿no? A partir de la experiencia que he tenido bueno, para empezar, se lo estoy haciendo la luchita para hablar español, o sea, de piapa. Y si se me van algunas palabras, ahí me echan la mano. A partir de mi experiencia, ¿no? Yo creo que el hecho de los avances tecnológicos nos han ayudado muchísimo a seguir haciendo nuestro cine en África, ¿no? O sea, desde las camaritas que salieron, DSLR, de los 5Ds hasta hoy, ¿no? Que son camaritas que igual y no son así allá Hollywood, pero con esas camaritas hemos podido hacer cine y hemos podido, pues, avanzar un poco, ¿no? Entonces, por eso cualquier avance tecnológico yo creo que es un plus para todos nosotros que queremos hacer cine en África, ¿no? Porque si no, caemos en una dependencia muy dura de fondos del oeste. Y se me hace mucho que esa dependencia es tan condicional y algo extractiva, porque pues ahí te ponen las reglas, ¿no? Bueno, te vamos a dar este fondo, pero pues con tal y tal y tal y tal. Y a final de cuentas ni eres dueño de tu peli, ni de tu guión, ni mucho menos de nada. Entonces, por ejemplo, o sea, con lo que está pasando con el AI, yo creo que para el cine africano que todavía, o sea, hay tanto por ver, hay tanto por explorar, simplemente porque pues venimos de lugares con unas maneras de percepción completamente, bueno, hay
hay tanto que explorar en el cine para empezar, o sea, en el cine del mundo, o sea, es un arte muy joven, pero también eso que dices, Elvira, esas experiencias ancestrales que siguen latiendo tan fuerte en la espiritualidad, en el sentido de, en la manera en la que vemos el mundo, en la manera en la que percibimos el mundo. Entonces yo creo que eso es algo tan hermoso a compartir, y yo creo que con el AI muchos ahorita están empezando a hacer películas que igual y tocan mucho eso, ¿no? Igual y no lo podían hacer antes porque, pues, no sé, por dinero, por XY, pero sí. Entonces yo creo que para mí el AI sería eso, ¿no? Bastian, can I add something? Because I think what we are having here is a typical example that we can apply to the difference we can make weakness or strengths of humans versus AI. Because historically human used to say no machine could ever replace the human experience. But actually AI is not a human experience. It's the mass learning, it's the collective human experience gathered in one single machine. So when you ask a question, for example, if you ask AI, what would Elvira, Jessica and Ahmed say about AI, they would have an answer that might be more relevant than what we say now, because they will go deep to what we wrote, what we said already publicly, and will gather an opinion that might be solid than this our clumsiness of mistranslating and speaking randomly and thinking that we don't have enough experience to speak about this particular topic. What we like, for example, when you replace a doctor with an AI, you are not replacing a doctor with a machine. You are actually replacing a doctor with a machine that collected all the data of all the doctors around the world regarding this particular topic, which is a very interesting and also dangerous thing, because I think we should be aware of our limitations as human and cherish it to benefit what we got. Like if we try to compete with a machine that can collect in a single minute the whole history of what's written about this director, about this a piece of art, we will always fail because we don't have this skill in our human mind. But if we use our personal connection, if we use this magic that can happen when we be in such a situation, I think that's the only edge we can have if we try to compete with the machine. Creo que esto también es un tema que lleva a la típica discusión de humanos contra inteligencia artificial. Hay mucha gente que siempre ha sostenido la opinión de nunca habrá una máquina que pueda reemplazar el factor humano, que dice que al final la inteligencia artificial produce en masa, produce sin ese espíritu, pero hay que tener en cuenta que la IA como tal no es una máquina, sino que es una compilación de todas las experiencias humanas que existen y crea a partir de ahí. Es decir, si le hacemos una pregunta a la inteligencia artificial, su respuesta puede que sea muy relevante, puede que sea incluso más relevante que la respuesta de una persona, porque no va a pensar por sí misma, sino que va a recopilar todos los datos de todas las personas que han opinado sobre este tema hasta ahora y va a generar como una respuesta absoluta al respecto. Si tú sustituyes a un doctor, a un médico con una inteligencia artificial, no te va a dar su propia opinión, no vas a ver la opinión de una máquina, sino una opinión que recopile los datos de todo lo que han dicho todos los médicos a lo largo del mundo al respecto de esa pregunta. Entonces, esto supone un peligro también, tenemos que ser conscientes de ello, pero creo que al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Creo que si intentamos competir con una máquina que pueda hacer esto en lo que mejor se le da, no podemos ganar. No podemos competir con una máquina que recopile toda la información que existe en la historia de la humanidad sobre un tema. Siempre perderemos. Pero si nos fundamentamos
en aquello que sí podemos hacer frente a las máquinas, en esa conexión humana que existe cuando nos juntamos y trabajamos, esa magia que surge con el arte, entonces ahí es donde podemos competir. Creo que voy a hacer algo muy humano, voy a ir en contra de lo que dije al principio. Una prueba de que estamos aquí presentes, ¿no? Quería preguntarte, Jessica, respecto a lo que habías comentado. Supimos que hace poco, antes de venir al festival, estabas filmando en Etiopía. Y mi siguiente pregunta era precisamente eso, ¿cómo los creadores africanos están viviendo esto, si es que existe acceso a estos medios nuevos, a estos nuevos medios tecnológicos? ¿Cómo fue tu percepción al estar tan cerca y hace tan poco tiempo ahí? Generalmente se dice que cuando hay una nueva tecnología que es capaz de llegar al alcance de todos, hay cierta democracia en eso. ¿Tú lo ves así respecto a África, respecto a Etiopía? ¿Fue tu experiencia? Thank you for the question. I have to say that I mean it's very difficult for me to speak about African, experience. I just simply can speak about my own experience in Ethiopia at this specific moment because Africa is just so vast. Now, what is happening in Ethiopia is very exciting because not necessarily just AI, but just the fact that, like I said, because of the technology available to us, because of the cameras available to us, which are very small in scale, but they're producing incredible things. I think that there's so much coming right now out of Ethiopia in the next few years. So that is very exciting to see. For me, in terms of AI, yeah, there are people that are, just trying it out and, experimenting and all of that. But honestly, I mean, just like you were saying, for me, I mean, making a film is just such, again, the beauty of it is just that communal, that relationship. That, I mean, to me, when I'm like making a film, I want to be able to have a relationship with your essence. I wouldn't want it to be some compilation of some sort of AI compilation of a human or I don't know what. To me, this is precisely why I love to make films, because it is such a communal experience, and the dance that your soul can have with people, it's so incredibly spiritual and nourishing and renewing to your spirit that I honestly don't know how that AI works, Bueno, pues es una pregunta muy difícil de responder porque, claro, yo puedo hablar de mi experiencia personal en Etiopía, pero África al final es un territorio muy amplio y mi experiencia no tiene por qué ser representativa. Lo que sí que puedo decir es que es muy emocionante. No solo el tema de la inteligencia artificial, sino toda la tecnología que está surgiendo hoy en día. Por ejemplo, nosotros utilizamos unas cámaras ahora que son muy pequeñas en tamaño, pero producen imágenes increíbles y se pueden hacer cosas increíbles con ellas que empezaremos a ver seguramente en los próximos años. Con el tema de la inteligencia artificial, pues la gente es verdad que está intentando muchas cosas, probando muchas cosas, hay mucha experimentación. Pero al final, para mí, hacer una película es una experiencia comunitaria, es una experiencia que surge de las relaciones que existen entre las personas implicadas. No podemos limitarlo a una compilación, una recopilación de experiencias humanas en masa, sino que hay una especie de magia que es por la que me encanta hacer cine, una especie de danza artística entre las personas implicadas. Es una experiencia muy espiritual y no sé hasta qué punto la inteligencia artificial podrá reemplazar algo así en algún momento. ¿Quieren agregar algo? ¿No? Y bueno, les pregunto a vosotros, también hay oportunidades en esto de la tecnología, claro.
Y creo que estos días hemos estado conversando acerca de la falta de, por ejemplo, archivos fílmicos o instituciones que conserven películas o registros, sobre todo en África. ¿Qué opinan del potencial que tiene esta nueva tecnología para poder ayudarnos precisamente con esa tarea tan necesaria? I think that's one of the fields that it can be very beneficial in, because again, if it is a process of learning of the human heritage, of having what all was written, what all was said, what all was done in this or that particular topic, so maybe we can really benefit it in this process of building on what we already have. So if we are trying to building an archive of African cinema, which for decades was lacking a proper archiving and proper logging of data, and you look at what they did in Africa Tour, for example, trying to collect all the history of African films and making some sort of an African IMDb. And you are a researcher, I don't know, in Benin or in Togo or in South Africa, trying to do a paper about a certain filmmaker or a certain movement in the cinema of this particular country. I think it might help. You don't need to find someone on the ground to bring you the data. You don't need to go there. You don't need to have access to a certain library or a certain bibliography to get this. One proper AI tool can help you do this, and that also can be applied to reserving films, that can also be applied to finding material, finding film prints that are missing. So I think that's a very nice application of the tool, because we all know that communication, connection is one of our main assets nowadays. We really benefit knowing people, knowing resources, having access to archives and to places that we at some point didn't even know it exists. So if there is a technology that can help us make this in a quicker and more efficient way, I think of course it will be a great opportunity. Yo creo que esta tecnología también puede tener una parte muy beneficiosa si nos centramos en el aspecto de la herencia humana, porque podemos beneficiarnos mucho de una tecnología capaz de recopilar toda la información y toda la obra que ha habido humana sobre un tema específico, en un lugar específico, para extraer información a partir de ella. Por ejemplo, se podría utilizar para crear una especie de gran archivo del cine africano que recogiera toda la historia de las películas africanas automáticamente, como si fuera una especie de IMDb africano hecho con inteligencia artificial. O si, por ejemplo, hay alguien que escribe un artículo sobre un tema específico, un cineasta específico, un lugar específico, podría ayudarnos a encontrar mucha información que necesitamos sin necesidad de viajar a ese lugar, de conocer a la persona adecuada o de acceder a los documentos antiguos que están al fondo de una librería específica. En ese sentido, creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho también en otros muchos temas que ya hemos mencionado, como centros que no disponen de mucha financiación para realizar estas tareas, que pueden automatizarlas, que pueden conseguir recursos extra de los que no dispondrían de otra manera. Entonces, creo que esto puede estar bien. Es verdad que nosotros siempre vamos a tener ese recurso insustituible de las conexiones humanas, que siempre va a haber mucho valor en conocer a la gente adecuada, en tener los recursos adecuados, en tener los documentos físicos adecuados. Pero creo que la tecnología sí puede ayudarnos en esto que comento específicamente, en ser más eficientes, en ser más rápidos a la hora de realizar ciertas tareas. Eso puede ser algo que esté muy bien. Yo aquí quizás iría al comentario que hizo antes Bastián sobre la democratización, ¿no? Y abriría el espectro no solo a la inteligencia artificial, sino a la digitalización del mundo, ¿no? Porque yo creo que hay inteligencia artificial es solo una parte de cómo acceder a esos datos, y aquí quizás lo interesante sería quién da el acceso a los datos, ¿no? De qué manera
los datos son recopilados más allá de ideología o de representaciones políticas específicas, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos que nunca han sido, ¿no? Que la compilación de datos nunca ha sido neutral, ¿no? Y que es más importante que nunca que esa democratización, que esa pluralidad de datos, y hay que aprovechar que el mundo digital, entre comillas, tiene una capacidad, ¿no? Porque decimos, hay una capacidad bestial y una escala que después necesita los recursos de la tierra para manifestarse, ¿no? No sé quién me decía el otro día que había empresas como Google y otras que, aparte que están ya en Marruecos, en algunas zonas que eran antes solamente habitadas por oasis, están empezando a comprar terrenos aquí en Andalucía porque prevén la desertización de ciertas áreas y que serán terrenos fantásticos para la creación de, ¿no? de sus centros de datos. Entonces yo creo que de lo que hablábamos antes, y nosotros lo hemos ido hablando estos días, los 3 miembros del jurado, pero sobre todo también, a tenor de esta conversación sobre todo, pero también recogiendo un poco lo que decían mis compañeras, ¿no? Es decir, de qué manera podemos generar representaciones democráticas en este ejercicio, uno de compilar los datos, otro de distribuirlos, y otro también del que eso no evite que la importancia, porque por ejemplo, una de las cosas, hablando por ejemplo en el mundo del arte, una de las cosas que sucedió en los años 90 es que el mundo occidental tenía todas las herramientas para estar preparado para presentar en Occidente obras de arte contemporáneo y moderno de artistas africanos o de africanos en la diáspora. ¿Qué sucedía entonces? Que la persona adecuada en los sitios locales, ¿no? se convertía en facilitador y el conocimiento era fagocitado por el mundo occidental, muchas veces, en la mayoría de los casos de malas prácticas, sin dar, no solamente nombrar a quienes habían sido, entre comillas, los facilitadores, y digo facilitadores porque se reducían a eso en este gesto, ¿no? Cuando en el fondo ellos eran los que habían generado el conocimiento, los que tenían el contacto con los artistas, con los cineastas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí que es cierto, y esto tiene que ver un poco con lo que decía también Jessica, que tiene que ver con quiénes forman parte y quiénes desarrollan las tareas alrededor de las que se producen las cosas que tenemos, las películas, las obras de arte, pero también las instituciones que intentamos construir, ¿no? Entonces tú necesitas no solamente un cineasta, sino necesitas también un productor, un sonidista, y necesitas que esa gente sea local, y necesitas que esa gente sea la adecuada localmente, y necesitas que esa gente sea la que reciben una educación en la localidad. O sea, que necesitas considerar más la generación de instituciones educativas, de difusión, que están localmente, ¿no? Pues yo qué sé, desde, pues todos tenemos los ejemplos de la Festaco, que el Festival de Tarifa se vaya a Tánger. O sea, gestos como estos son los que hacen que esa cadena de distribución, que esos valores más democráticos estén presentes también en esas estructuras. Entonces hace falta pensar de qué manera esa representación política no puede centrarse solamente en la idea y en el generador de la idea, sino en todas las tareas que hacen falta y todos los roles que son necesarios para, 1, el desarrollo de las pelis, 2, la diseminación de las pelis, 3, la educación alrededor de la metodología de las pelis, la temática de las pelis, pero también la profesionalización de todos aquellos que forman parte de los equipos que desarrollan las películas, de los productores que distribuyen las películas, de los que sueñan con hacer festivales como este en otros sitios del mundo, ¿no? Entonces, solamente cuando empecemos a crear generaciones que están liderando, ¿no? ese rol que son, no, que tienen ownership, que tienen, entre comillas, lo de autoridad, pero yo siempre hablo de la autoridad colectiva, de la creación colectiva, ¿no? Pero es ser consciente de que tú eres parte de eso en esos términos, porque hablábamos ayer, ¿no? De cómo muchas becas o muchas producciones internacionales de alguna manera fuerzan a que ciertas cosas se produzcan en Occidente y nunca entonces se desarrollan en los lugares de origen, ¿no? Pues yo creo que esa es una cuestión a cuestionar, igual que cuando compiles los datos que el mundo digital utilizará para diferentes cosas, una sea la inteligencia artificial y otras sean otras, también necesitas que eso sea colectivamente situado, hiperlocalizado en términos de generación, de empleo, de conocimiento, de intercambio, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera esa cosa que es el storytelling, que ha sido, ¿no? Las historias orales que han sido recuperadas, ¿no? También tienen una metodología que se reproduce en otros lenguajes como el cine, ¿no? Pues, y el arte, ¿no? Pues como eso también tiene que dar cuenta del contexto en el que eso se genera, de las estéticas en las que eso se genera.
Quiero tomar tu palabra, Elvira, y hacer mención a esto de lo colectivo. Me gustaría hablar del papel que tenemos todos en las tecnologías, no solamente en respecto a la inteligencia artificial, sino cómo estamos viviendo esta era digital desde nuestros hogares. Muchos de nosotros preferimos no ir al cine, no compartir esa experiencia colectiva o la experiencia de un festival como la que estamos viviendo ahora, por precisamente poner la plataforma de turno y ver una película mientras estamos haciendo otra actividad, mientras hacemos un plan con alguien cercano. Entonces, les pregunto, ¿cómo perciben que el público ha cambiado la forma de recepcionar artes como el cine, por ejemplo, con la llegada de las plataformas y de la digitalidad tan al alcance de las personas en su propio hogar? I think it is an ongoing process of change of how people are perceiving films, and this particular art has a very specific nature, because all the arts around the history, they needed time to develop into an industry. Like if you look at the history of painting, of sculpture, of music, it was usually a privileged practice. Sponsored by, I don't know, some nobility or something like this. But when it comes to cinema, it's the art that started the first ever screening in Grand Café in Paris with a full house. So it started from the very first day of the history of this art as an industry. And it is integrated and tied with the popularity, with audience, and with technology. So those are the two things that created this form of art we call cinema. And it's different from all the other arts. And that's why the history of cinema is the history of development of those two elements. Whenever there is a new technology, the cinema witnessed a revolution. When they invented color, it changed cinema. When they introduced sound, they invented cinema. If we think that we can resist what's happening in the technology and keep the films that we love, because we started going to films all together in the 80s or 90s, and we think that we can keep this, that's a delusion. It will be evolved, it will be developed, because it used to be like this since the beginning. And the audience is the second element, because it developed this fast from the last 2 decades of the 19th century to become one of the biggest industry in the world, because people love to watch films. They love to watch them. They used to watch them in those big theaters. In the 40s, 50s, cinema theater used to have 2,000 seats. But we agreed in the last 2 decades to cut them down into multiplexes and screen the movies in cinemas that have 100 seats or 60 seats or 50 seats. So why now we are resisting the fact that those 50 seats will become only 1 seat in your home? It is a natural development, and I think what we should defend is the freedom of the filmmaker to express him or herself the way they want to do, the freedom of resources, or the democracy of resources. Elvira mentioned that somehow, if the world is becoming more and more globalized every day, so a filmmaker from Spain should have the same opportunities that a filmmaker from Ethiopia or from Egypt or from Senegal have. And I look to it into a positive way. Okay, maybe we will miss those golden days when we go to the cinema collectively and watch a film, 500 of us together. We laugh, we cry, we have this magical effect all together. But at the same time, at this time, only Americans and Western Europeans were able to express themselves freely. At least now we are. The world is moving into different directions, and we are getting more opportunities. Bueno, yo creo que la manera en la que la gente percibe el cine siempre es algo que está cambiando. Al final este es una forma de arte un poco de nicho, en el sentido de cómo se desarrolló, porque todas las industrias artísticas, todos los medios artísticos, mejor dicho, acaban convirtiéndose tarde o temprano en una industria. Le pasa a la pintura, le pasa a la música. Históricamente,
los artistas que han creado ese arte han sido artistas, personas privilegiadas que contaban con un patrocinador que les daba el dinero necesario para dedicarse a esa creación. El cine es un caso especial, particular, en el sentido de que empezó ya desde el principio como una industria. Y esto siempre se ha integrado en la forma en la que se ha consumido y siempre se ha integrado en la forma en la que los espectadores perciben el medio. Del mismo modo, el desarrollo tecnológico siempre ha estado integrado en la historia del cine. No podemos separar la historia del cine de su desarrollo tecnológico, de las diferentes innovaciones que van surgiendo, de cómo primero de cómo se han ido desarrollando tecnologías como el sonido, como el color, que nos han permitido evolucionar la manera en la que hacemos cine. Y luego hay otro elemento, y es que, claro, nosotros podemos percibir de manera nostálgica cómo consumíamos el cine antes. Podemos percibir de manera nostálgica el tener una sala con 100 asientos, con todo el mundo disfrutando una película, riéndose, llorando juntos. Podemos recordar esas experiencias durante décadas que nos han hecho amar el cine y con las que hemos crecido. Pero lo cierto es que eso también ha ido cambiando siempre. Al principio a lo mejor se proyectaban las películas en cafés más pequeños, luego evolucionamos a las salas más grandes, y ahora, en vez de tener salas con 100 asientos, a lo mejor estamos evolucionando a tener salas con un solo asiento, que pueden ser pues el salón de tu casa, donde tú te sientas en soledad a ver una película tranquilamente. Entonces, todo eso va cambiando, y también cambia, en el buen sentido, la libertad que tenemos para expresarnos como cineastas. Como mencionaba Elvira, la democracia de recursos de la que disponen los cineastas para hacer sus creaciones. El hecho de que en España un cineasta tenga las mismas oportunidades y los mismos recursos para crear una película que en Egipto, o en Senegal, o en Etiopía. Así que puede que sintamos cierta nostalgia y que echemos de menos aquellos días de disfrutar colectivamente, todos nosotros, 100 personas juntas en una misma sala, una película, pero en realidad, si lo pensamos, es natural que evolucione, y además no todo el mundo ha disfrutado siempre de esa experiencia. Eso es lo que conocemos más desde el mundo occidental, pero no en todas las partes del mundo se tiene ese recuerdo nostálgico de cómo era antes recibir cine. El mundo cambia, el mundo se sigue moviendo, y del mismo modo que ocurre esto, cambia las oportunidades de las que disponemos y la manera en la que consumimos cine. Listening to you guys, I'm thinking about so many words that are just somehow thrown out there, but I'd like to take a moment to try to understand what that means. When we talk about the democratization of filmmaking, I think it's very important to just, for one moment, recall the relationship that the West has with Africa. Let's not go too far, okay? It's colonization, and now it's neo-colonization. Sudan, Congo, many places attest to that today. Now, and let's not forget about what's happening in Gaza. Now, and if we're talking about, the democratization, it just simply does not exist. It just simply does not exist. People have been telling our stories for time immemorial because they've been writing, okay? Our way of transmitting stories is oral history. Now, we also write. We also have our own writing. Ethiopia has its own writings for like thousands and thousands of years. Okay, now the approach of somehow, working together,
co-productions historically has been very patronizing to begin with, simply mirroring the historical relationship that the West has had with Africa. Okay, I just want to make that very clear. Again, happening today in Sudan, happening today in Congo, and in many other places. Now, Burkina Faso is one of the most important film festivals in Africa, if not the most important. Well, but now it happens that because the French were told to leave, obviously all the funds for the Burkina Faso are gone. So the relationship has always been very extractive and very conditional. Very conditional. So I refuse to ever consider any co-production as anyone doing me a favor. Nobody comes to Africa for the kindness of their heart, okay? So again, I just want to reiterate that because people need to understand that, you know, and the way that we feel, you know, coming from where we come from. Of course, I don't want to generalize because there are very producers that are very human, that are very understanding, that know what's going on. But for the most part, they're not, you know. And so the way that I am expected to behave, the way that I'm expected to concede, the way that I'm expected to, again, bow down, is completely indignating, time and time and again. And I think that these relationships have to be in focus time and again, and they have to be revisioned completely. So when it comes to that democratization, look, yes, now we have more cameras, and now we can tell our own thing a little bit here and there, but then what happens with distribution? Nobody's gonna see your film. Who's gonna see your film? I mean, even, you know, this film that just won the Oscar, No Other Land, the Palestinian film, won the Oscar. Nobody wants to touch the film. This is the true reflection of the world as we speak today in cinema. So that's where we're at. And if we're gonna talk about African cinema, I think we need to start from the basics. And this is the basic. It's a ver si los martillos me han permitido enterarme. Bueno, cuando se estaba escuchando, me he dado cuenta de que han surgido muchas palabras muy fuertes, muy importantes, se han lanzado sobre el escenario. Y yo quería tomarme un momento para intentar entender esas palabras. Términos como la democratización de la creación de cine. Tomémonos un momento para pensar en la relación que ha existido siempre entre Occidente y África, en una colonización que todavía hoy sigue presente, en lugares como Sudán, en lugares como el Congo. No nos olvidemos de lo que pasó y de lo que sigue pasando hoy en día, porque la democratización, en mi opinión, no existe como tal. La gente siempre ha contado historias de manera oral al principio, luego de manera escrita durante miles de años. Siempre ha existido una manera de aproximarse a ese trabajo que nos ha hecho colaborar, trabajar juntos. Pero las coproducciones vienen de una historia llena de patrones en Sudán, en el Congo, en muchos países. Yo lo he visto personalmente. Por ejemplo, en Burkina Faso siempre, durante muchos años, ha habido un festival muy importante de cine, quizás el más importante en toda África. Pero claro, llegó un momento en el que se hizo que los franceses se fueran de allí,
y de pronto no tenían los fondos suficientes. Entonces lo que quiero decir es que siempre hemos tenido una relación muy condicionante con Occidente. Y por eso me niego a ver ningún tipo de coproducción como una especie de favor. Porque nadie llega, o casi nadie llega a África y nos ayuda a hacer una película por pura bondad. Por la bondad que se esconde en sus corazones. Eso no ocurre. Y no quiero generalizar, porque hay productores que sí son muy humanos y sí nos entienden y sí saben lo que está pasando ahí, son conscientes. Pero en la mayoría de los casos no es así. Así que siempre ha sido muy condicionante el cómo esperan que actuemos, lo que esperan que contemos, cómo esperan que hinquemos la rodilla. Está directamente relacionado con toda la industria. Estas relaciones que han existido siempre tienen que ser revisadas profundamente. Tienen que seguir revisadas como han sido revisadas hasta ahora. Entonces, claro, hay cierta democratización, se puede decir, en que, por ejemplo, ahora tengamos nuestras propias cámaras y más tecnología, más disponible, etc. Pero no es del todo así, en tanto que, por ejemplo, pensemos en la distribución. ¿Qué pasa con la distribución? Podemos hacer nuestras películas, pero a lo mejor nadie las ve porque no tenemos distribuidores. Hay casos como la película de Palestina, No Borders Land, en los Oscar, que nadie la quería tocar. Entonces, cuando hablamos de cine, yo creo que tenemos que empezar siempre también a hablar de las bases de ese cine. Y estas son las bases que tenemos, de las que partimos. No, yo creo que si vas a abrir al público, seguimos comentando entonces. Sí. Se nos pasó volando el tiempo con estas reflexiones tan interesantes. Yo, después de la intervención de Jessica, quiero dar la palabra al público para que puedan hacer preguntas y podamos seguir reflexionando juntos sobre este tema. Y si no se anima, seguimos hablando nosotros, ¿no? Tengo un montón de preguntas más. Es una pregunta para Jessica. ¿Cuáles serían esas bases de ese cine que necesita África? ¿Cuáles serían esas bases ideales de ese cine que necesita África? Well, I'm not necessarily talking about an ideal base. When I say we need to talk about the basics, that means we need to talk about the basics of these relationships that we have had historically, and that they have not stopped. Colonization has not stopped. Neocolonization is here, and we're witnessing it today, okay? All of these Sudanese refugees that are coming into Ethiopia right now, okay, running away from the RSF, the conditionality and the extractive nature of that relationship that the West has had and continues to have and insists upon having for the rest of the time immemorial, okay? That is what we're resisting. And that is reflected in every single aspect of our lives, not just cinema, every single aspect. And so that's what I'm talking about. It's the basics of our relationship. Let's get it together. Let's understand each other. We live under this constant threat of not direct, colonization, which people have suggested, so many of them, okay? But continuous pressure of African countries from the West to put a puppet that can facilitate the extraction of our resources. That later on they will come as U.S. aid and some sort of aid kind of, I don't know, agency, NGO, I don't know what, to say that, here we are helping, because we don't need that. And I think that's, if by now we don't know that, then that's why I'm proposing this should be the basics to understand. And that in cinema, this relationship in cinema is no different.
There are exceptions, thank God, but a ver, no sé si me he explicado bien, pero no quería decir que haya unas bases ideales que tengamos que construir para que todo esto funcione, sino que tenemos que hablar de las bases de la relación histórica que ha habido siempre entre el mundo occidental y África. De esa colonización que nunca se ha detenido. Por ejemplo, de esos refugiados de Etiopía que huyen, y de la relación misma, de esa relación que existe, de la naturaleza misma de esa relación que existe con Occidente y con la que se insiste, con la que desde Occidente insisten, que pone presión sobre nosotros y que se refleja en todos los aspectos de nuestras vidas, por mucho que intentemos resistirla. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, esas bases históricas que siempre han habido, siempre ha habido en nuestra relación del uno con el otro, esas bases que amenazan, en cierto sentido, nuestras vidas, incluso esas bases colonizadoras, sobre unos países africanos que muchas veces se han tratado como simples marionetas de las que extraer recursos con programas de unas iniciativas que se disfrazan muchas veces de programas, de iniciativas que parece que vienen a ayudarnos, pero que realmente en muchos casos no las necesitamos, no las hemos pedido. Esas son las bases que tenemos que entender y que, aunque haya habido algunas excepciones, gracias a Dios, lo cierto es que en general es así en el cine. No, simplemente solo por decir que, o sea, que hay que comunicar que nosotros que estamos ahí viviendo, nosotros sabemos que la relación siempre ha sido extractiva, porque la hemos vivido nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos. O sea, para nosotros no es nada nuevo. Lo que impacta es que vienes al oeste y que nadie sabe o que nadie quiere saber. Eso es lo que impacta, la verdad. Y a partir de ahí, bueno, o sea, ¿a qué le estamos jugando, no? ¿A qué le estamos jugando? Eso es. Yo quisiera añadir algo a lo que tú decías, que también es algo que ha sido parte de nuestras conversaciones, ¿no? Que es el hecho de lo que tú comentas. Es decir, o sea, tus palabras me parecen increíbles y creo que además estás apuntando a algo que es muy evidente. Si algunos son familiares con Edouard Glissant, la noción de orientalismo, saben a lo que nos referimos, porque el orientalismo se cimenta y acaba siendo un discurso hegemónico que determina la relación de Occidente con el Este, ¿no? En este sentido, ¿no? Y define todo lo que el Este es y todo lo que se puede pensar y hacer dentro de esa noción de Este. Bueno, hay una cosa muy importante que creo que es lo que apunta también Jessica, que nosotros tenemos que desaprender, y nosotros hemos hecho un ejercicio de reconstrucción, de resignificación, ¿no? Como agentes de esta realidad, como a veces incluso, aunque no quisiéramos, porque como tú bien dices, Jessica, nos representamos a nosotras mismas, no a una especie de magma informe que resume a la mujer por primera vez directora de un sitio, o la mujer negra que por primera vez dirige una institución, o o el cineasta africano tal, o el cineasta guineo ecuatoriano cual. O sea, es decir, es como, esas son reducciones, pero nosotros hemos hecho un trabajo para reconocernos y resignificarnos en ciertas definiciones impuestas desde Occidente. Lo que creo que es extremadamente importante ahora es que Occidente haga un ejercicio de desaprendizaje. Eso que pensabais que era cierto no lo es del todo. Ponerlo en cuestión. Eso que creéis que os define, ponerlo en cuestión. Como lo hace cualquier joven que se enfrenta a la madurez y como debería hacerlo cualquier civilización que se enfrenta a su decadencia, entre comillas, como imperio. Porque esa es la cuestión también aquí, ¿no? Es decir, Raoul Peck, que no sé si habéis visto sus 4 episodios del documental Exterminate All Brutes, nos habla, ¿no? de que nosotros somos, que sabemos las evidencias de la historia, ¿no? Él dice, la historia de la civilización se ha basado en la colonización, la civilización y la exterminación, ¿vale?
Y dice, nosotros sabemos que hay evidencia de ese gesto. Aquí lo importante es, que es lo que tú hablas también de la sorpresa, ¿no? Es ser conscientes y tener el valor de enfrentarnos a esas evidencias para hacer algo. ¿No? Hablabas de Gaza, de la película, pero es que la propia Gaza, que es la realidad que sucede cada día, la realidad de los sudaneses que están sufriendo cada día, la realidad de los congoleños que llevan sufriendo años y años, ¿no? La realidad de que vemos todos los días son evidencias, están aquí en nuestros teléfonos y no hacemos nada. Esa es la cuestión, el desaprendizaje. Desaprendemos enseguida lo que significa ser humano, pero no aprendemos lo que significa reconstruirse desde ese lugar, ¿no? Y a lo mejor tenemos que ser algo más que humano, a lo mejor tenemos que volver a nuestra animalidad. Y la cosa colectiva tiene algo que ver con eso. Yo antes, cuando estabais hablando, pensaba, ¿cuántos de ustedes van al cine solo? Levante la mano. Claro, el cine, por acabar con una nota así un poco melancólica, romántica, bonita, dentro de todos estos dramas que vivimos, que son muchos, es uno de los pocos espacios en los que no hace falta que determines cuál es tu identidad. Estás sentado con un extraño hombro a hombro. Y además, esto no es mío, eso lo dice Ava de Bernier, y supongo que también ella lo ha escuchado de otro. Pero tiene esa capacidad de generar elementos de colectividad y de expresión de lo colectivo. Reímos juntos con gente que no conocemos, 50, 200, 300 personas. Y yo, que además solamente ahora ya solo voy al cine, veo a Marión y a su hija con mi hijo de 8 años, la mayoría de las películas de adultos que veo, las veo en el rincón de mi casa. Ahí, o en la cama, allá, en el móvil, en la pantalla del ordenador, o sea, lo peor. Y echo de menos ese contacto, esa respiración compartida cuando se salva el héroe de la película, esa decepción, ¿no?, que algunos intentamos ocultar cuando vemos, ¿no?, que el personaje que queríamos que acabase ganando la historia pierde, o esa capacidad de sentirnos satisfechos después de ver el trabajo, ¿no? Yo siempre me quedo al final de los títulos de crédito y todo, ¿no? Y mi hijo siempre me dice, mamá, ¿cuánta gente trabaja en una película, ¿no? La satisfacción de honrar a todos esos nombres que circulan por la pantalla a una velocidad que no podemos leer. Eso también es parte de eso que se intenta construir, ¿no? Entonces, de verdad, si hay algo que pueden sacar de esta conversación de hoy, es ese ejercicio de desaprendizaje, ¿sabes? Occidente necesita desaprender. Si hay algo cierto de la razón ilustrada, es que es incierta, que no sirve para contar el mundo que vivimos. Bueno, pues enfrentémonos a qué supone esa incerteza como un gesto positivo con el que transformar quiénes somos y con el que, ¿no?, unirnos como colectivo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por darme la palabra y estoy muy contento de estar aquí, de seguir todo lo que es aprendizaje, hablando del cine africano. Mi nombre es Biran Wan, yo soy de Senegal, soy músico y director de un festival que se llama Back to the Roots, Vuelta a las Raíces, y creo mucho en esta ideología porque creo que todo lo que estamos hablando, que sea de cine africano, de esta conciencia colectiva, ¿no? Todo tiene que partir, para mi punto de vista, a partir de la base que es África. Porque no podemos hablar de cine, del desarrollo del cine o de la cultura en general, sin hablar, ¿no?, de toda la idea general tiene que partir desde África. Porque estaba reflexionando sobre la película que he visto sobre Sudán, ¿no? Sudán Sumientua. Ha visto la gente como son valientes, ¿no? Luchando, esta capacidad que tiene. Esto yo no lo veo aquí en Europa. La gente sale, dejan todo, arriesgan su vida. Lo que quería preguntar es, nosotros africanos, ¿cuál es nuestro plan estratégico? Está bien de hablar de conciencia colectiva, de Occidente, tiene que respetarnos los fondos, porque vienen de Occidente. ¿Y nosotros, cuál es nuestro plan? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos un mercado muy grande.
porque la población africana es la población más numerosa, ¿no? Tenemos un mercado, tenemos saber, pero siempre estamos en conflictos hablando de cómo hacemos para quitarnos de este problema, y lo que estamos viendo, el mundo está creando su plan estratégico, ¿no? Cuando hablo del ejemplo, por ejemplo, de la revolución que hemos tenido en 2021 hasta ahora de Senegal, porque todos nosotros nos hemos metido en la lucha para hacer algo, para cambiar. Ahora tenemos un plan estratégico hasta 2050. ¿Dónde vamos? Los fondos, si no lo tenemos nosotros, si no lo creamos, no podemos ser independientes y crear el cine que queremos en realidad. Y lo que creo es que tenemos que crear ya el mercado, crear los fondos para contar nosotros mismos el problema. Contar nosotros exactamente lo que queremos contar, pero si siempre contamos de fondos que vienen de fuera, como se dice en Wolof, si te prestan los ojos, tienes que mirar dónde quieren la gente que te lo han prestado. Tenemos que ser independientes en todos los sentidos, crear los fondos, crear nuestro cine y contárselo a los afrodescendientes, porque nosotros tenemos que llevar el barco. Eso es lo que quería añadir. Gracias. Ibrahim Traoré. Sí. Gracias. Bueno, yo quería decir algo en la línea de lo que tú has dicho. Yo he viajado por África últimamente, por algunos países, no por mucho, y claro, cuando habláis aquí de democratización de los medios en torno y de los fondos y todo eso, yo me pregunto, o sea, yo lo que veo allí es una falta de democratización de cosas básicas, de ir a la escuela a la gente, bueno, de la sanidad, de la vida, o sea, el arte, ¿cómo se llega al arte, no? A veces se llega desde la marginalidad, como el flamenco, ¿no? A partir de los gitanos, del sufrimiento, o como el jazz, o como el blues, o como muchas cosas. En África yo veo más la música que brota, ¿no? De una manera espontánea, ¿no? Desde la comunidad, desde la gente. Pero quiero decir que para hacer películas, pues no sé, sería muy interesante eso desde la propia África, desde la propia gente de allí, y para eso hay que cortar la colonización que persiste, está claro, ¿no? Porque en Senegal sigue Francia, creo, ¿no? Con industrias y con muchas cosas, incluso el tema de la lengua, ¿no? Que cuando vas por Senegal, Gambia, bueno, hablan francés, hablan inglés, afortunadamente no han perdido sus lenguas originarias, ¿no? El susú, el wolof, el mandinga, pero incluso yo he hablado con jóvenes africanos que han ido a la universidad, pero estudian el sistema, estudian la historia. A mí me lo comentaba una guía en Senegal que había estudiado en Dakar y estudiaba la historia de Europa y de Francia. Perdón. A ver, hay una historia de África y es necesario que la gente que estudia allí tenga conciencia de su propia historia, de sus propios valores. Entonces, claro, estamos hablando yo lo veo como estamos hablando de algo muy elevado, porque el arte en verdad, o sea, yo voy a eso, a cómo producir arte desde la propia África, que habrá que empezar con que la gente pueda ir a la escuela. ¿Quién va al cine en África? ¿Hay salas de cine? Bueno, no sé, perdón. Lo siento, pero tengo que intervenir. Hay salas de cine y hay storytelling desde hace mucho tiempo. Las formas de cultura occidental no son las únicas formas de cultura. Y yo creo que lo que habla Biram de volver a las raíces es hacer eso. Es decir, yo le he pedido por favor que no generalicen esos términos, porque de lo que usted habla es de la manera de entender la educación en Occidente. Las escuelas islámicas son las primeras que inventan las matemáticas, las escuelas islámicas son las primeras que inventan la caligrafía, las que inventan la geometría, las que inventan la abstracción. Que Occidente no lo haya reconocido es otro problema. No tendríamos exacto, que además no solo que no reconozca sus principios fundacionales, sino que además se los apropia y borra las bases. Esta facilitación de la que hablábamos antes, que existe no solamente en los 90, sino desde el principio de la historia, porque en Occidente se ha contado la historia que Occidente ha querido contar.
Aquí no hay ninguna, es decir, la escuela que ustedes comentan, a lo mejor es la escuela coránica y usted no reconoce las otras formas de cultura y de educación que existen. De todas maneras, no voy a dignificar su pregunta con una respuesta. Quería reconocer lo que decía Biram, que me parece más importante todavía, que el plan es resistir a este tipo de comentarios, resistir a una realidad que sigue insistiendo en una mirada prejuicial. Es decir, nosotras, o sea, hay una parte en la que yo espero que no haya una necesidad de contar algo más allá, y el trabajo, sinceramente, lo tiene que hacer Occidente, perdóname, porque África está sumida en otro plan. La realidad de la razón ilustrada no nos sirve del todo. La democracia como la conocemos no sirve del todo. Está claro, es decir, estamos al final de algo que ya empezó a generarse y a declinarse, y esto lo hablo mucho en España, porque creo que es muy importante recordar, aparte de que con muchos revisionismos tendríamos que darle muchas vueltas, pero el mundo del progreso, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, de las brigadas internacionales que vinieron a luchar en las columnas en la guerra mundial? La guerra civil. Sí, imagínense que ellos hubieran ganado esa guerra. Estaríamos hablando de un mundo muchísimo más heterogéneo, en el que las realidades sociales, en el que el valor de lo humano estaría por encima. Estamos en el final del mundo que ganó esa ideología de centrarnos en nuestra propia identidad. El back to the root significa ir al entú, al bantú, a la unión de los entús. Significa ir al ndué, a la unión de los ndué. Yo que hablo como mujer ndué en este caso. Significa ir a la esencia que no nos distingue. Significa ir a Lucy, a las cuerdas de Altamira, a lo que nos hace espectadores. La historia, y lo decía no me acuerdo quién, es decir, lo primero que queremos cuando somos pequeños, ¿no? Y esto que los que tenemos hijos pequeños y los que ya son grandes, os recordáis, queremos que nos cuenten un cuento. Que solo se pueda ver en los cines de esa manera visual o audiovisual, es otra historia. Tú lo que quieres es que te cuenten la historia, y hay que reivindicar el poder de la historia. Hay que reivindicar el ritual. La gente quiere ir a ver cosas inmersivas. La inmersión, si tú le quitas toda la cosa tecnológica, no es otra cosa que reunirse con otros ante un efecto que te va a sacar de tu experiencia natural y de tu tiempo ordinario. Es esa realización liminal que solo produce, pues yo qué sé, cantar a coro el himno del Barça si eres del Barça, o cantar, ¿sabes?, gritar en un concierto la canción que te gusta con otra gente que está ahí con las velas ahora, o los mecheros, o ahora los móviles. Es decir, somos pájaros que queremos volar con otros. Y entonces por favor, dejemos de generar tópicos, de insistir en homogeneizaciones, en cosas que son tan sumamente plurales que no caben en toda Tarifa, no caben en España. O sea, África es el continente más grande del mundo. Es gigante, y la población reproduce, vive en una serie de imaginarios que no tienen escala ni siquiera para la AI. Es que es esto de lo que estamos hablando hoy. Es que es esto. Es precisamente eso. Y el plan, amigo mío, es resistir. Y el plan tiene que ser ese resistir. Pero un plan que solo funcionará si aquellos que han vivido con el privilegio que les da el extractivismo colonial empiezan a despojarse de esa riqueza. No os equivoquemos. Que yo sea la directora de una institución cultural no va a cambiar los museos de España. Si no hay otras como yo que piensen como yo, no que sean como yo, no cambiará. Entonces hay una parte de la responsabilidad en todos ustedes que están aquí para hacer ese cambio también. Es decir, el festival no está mal, no existiría si alguien no pensara que tiene que haber una conciencia distinta de cómo ver esos imaginarios en España. Porque España, en el momento en que se crea este festival, empieza a ser diversa y se entiende que hay que escuchar otras voces, que hay que ver otras historias. Entonces, insistamos en eso, o sea, tenemos la fórmula, como dice Raúl Peck, como dice Jessica, las evidencias están ahí. La pregunta es si tenemos el coraje para enfrentarnos a ellas. Perdón.
Ya se nos está haciendo tarde, yo sé que hay muchas ganas de conversar, pero me dicen desde producción que tenemos que desalojar el espacio, entonces por eso les voy a agradecer inmensamente por haber participado de esta mesa. Me quedo con las reflexiones de desaprender, con las reflexiones de eliminar prejuicios y con las valiosas y potentes lecciones que nos dejan nuestros invitados. Muchísimas gracias.